Hechos Ecuador, es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo. El desempleo, que ves ahí, no se acabó el paro, pero claro, los problemas no se solucionaron, seguimos en lo mismo. Entonces, ¿qué tal estas dos noticias? La una de política pública, finalmente las dos, porque la una es eliminar la educación, o sea, la meritocracia, digamos, del acceso a la educación a través del examen, y la otra de las plazas de empleo. ¿Qué te parece? Bueno, verás, con el tema del CENESID, el acceso a la universidad a mí me parece bastante utópico y me parece que ha sido utilizado por los dos últimos gobiernos, por este y el anterior, como una forma de captar capital electoral. La universidad no es para todos. Hay un montón de estudios que plantean el rol o que se replantean o que tratan de replantear el rol de la universidad en la sociedad. La universidad no es un puente, dice el ingreso al mercado laboral, porque no lo es. La Claro, universidad no, en el no te Ecuador asegura. es un espacio en donde se jala o se capta gente para emitir títulos. Entonces es un poquito más grave el asunto, porque es mucho más fácil emplear a una persona, por ejemplo, mira, no sé si se pueda medir esto a través de la tristeza, pero te lo voy a plantear así. Antes de empezar el programa, estaba revisando las noticias del día y en uno de los canales decía el reportero de los 8,000 personas, porque unos canales dijeron 6,000, otros dicen 8,000 personas que aplicaron el día de hoy a lo de Maceo, había un gran porcentaje de personas con título universitario de tercer nivel. Al final del día la necesidad es la misma entre una persona que tenga título primario, Claro. secundario, cuarto nivel es la misma. Pero fíjate tú, ¿cuál es el problema de tratar de emplear a una persona que ha sido preparada en una carrera universitaria? Entonces, el rol de la universidad no puede ser sacar personas que de alguna manera busquen garantizarse el ingreso al mercado laboral. El rol de la universidad es definitivamente, como es en Europa y en Estados Unidos, debería ser la investigación científica que mejore la productividad de las empresas para que éstas amplíen el mercado laboral. Pero es una coyuntura, es una articulación bastante delicada que lastimosamente, ahí sí se lo digo, lastimosamente en los tres últimos gobiernos no se la ha hecho. En el primer gobierno, en el de Correa, no se lo hizo por un tema de divorcio ideológico entre las universidades privadas, además de los primeros años donde se evaluó a las universidades y con toda la razón se cerraron las universidades de garaje. Pero ese proyecto no se lo logró terminar y ahora pues menos, ¿no? Está abandonado. Entonces, es triste que la gente trate de entrar de alguna manera en la universidad sin saber cuál va a ser el futuro al salir de la universidad. Y mucho más cuando las universidades mercantilizan las carreras. O sea, te ofrecen ser ingeniería en gastronomía, todo el mundo quiere ser ingeniero, ingeniero en lo uno, ingeniero en lo otro, y se inventan cosas que uno se queda, ingeniero en call center, licenciaturas en call center, cosas así que no debería tener el nivel de universidad. Entonces, ¿qué pasa más bien si el Ecuador se replantea eso de la educación superior, más bien enfocando hacia una parte tecnológica? Claro, pero acuérdate que la educación técnica y tecnológica también es considerada de tercer nivel y más que eso, creo que ahí hace falta un estudio verdadero de pertinencia. Las carreras, como tú dices, crean carreras sin pertinencia. Eso quiere decir que lanzan sin saber si van a tener finalmente una salida laboral, como tú dices. Peor, ya ni siquiera están pensando en la innovación ni en la parte de la investigación. Están solo creando y peor aún si es que ahora las universidades van a poder un poco, digamos, volver a decidir las cosas sin política pública. ¿Quién nos va a asegurar, primero, el fomento de la educación técnica y tecnológica? Primero. Y segundo, la salida laboral, porque claro, la salida laboral tiene que ver con la pertinencia, porque si es que en un lugar creas, digamos, un ejemplo, miles de carreras en administración pública, pero no hay salida laboral porque ya no es pertinente esa carrera en el territorio, estás perdiendo el tiempo. Pero en cambio, si haces carreras con pertinencia, porque sabes que en una, por ejemplo, en la Amazonía, es una carrera específica para el cuidado del medio ambiente, para el tema del agua, etcétera, vas a tener obviamente salida laboral. Pero es un problema realmente, me parece, ¿sabes qué? Muy, como todo lo que hace el gobierno, ¿no? Muy tirado de los cabellos, sin ninguna investigación, solo lanzan noticias como lo del narcotráfico y lanzan cortinas de humo para que, ay, ya no va a haber examen. O sea, ¿me entiendes? Esa es la manipulación que ya vamos a hablar en un ratito, ¿no? De lo que justamente vamos a hablar. Y por el otro lado, esto del municipio, estaba viendo un TikTok tuyo súper pertinente, ¿no?
¿Cómo es posible? Primero, tanto candidato a la alcaldía. Segundo, candidatos que ya han estado 20 años ahí y no, no hemos visto nada. Y tercero, como que los partidos que pueden poner candidatos, porque es así, pues porque no pueden todo el mundo sacar candidatos, los que legalmente pueden sacar, todavía no tienen una definición clara, sino lanzan tiros al aire, cuando acuérdate que ya estamos a un mes y medio, ahorita ya tienen que hacer las primarias y a un mes y medio de que se inscriban las candidaturas. Y claro, no te dice, bueno, va a estar el señor Freire, va a estar por ahí un señor, el señor Páez, Luz de Elena Coloma, Yunda, y claro, todo el mundo dice, pero ¿y ahora quién? Pues si ninguno de estos nos representa, ¿no? ¿Qué opinión vi tu TikTok? Entonces, a ver, cuéntanos. A ver, mira, esto me ha causado bastante polémica en ciertos, bueno, en la mayor parte de grupos, porque somos una sociedad que está acostumbrada a la democracia representativa. Entonces, la mayor parte de nosotros estamos en la línea de que alguien nos represente y no un proyecto. En ese sentido, a mí se me hace un poco descarado por parte de los políticos que buscan, que ostentan los cargos, no solo de la alcaldía, porque acuérdate que son prefecturas y concejalías también, además de consejeros para el CPCCS, vocales, perdón, para el del Consejo de Participación Ciudadana. Entonces, a mí se me hace como que un poco desvergonzado lanzar las candidaturas unipersonales sin tener por delante un plan. Mira, yo me quedo. Nadie habla de los planes, nadie. Exacto. Yo me quedo con eso, con la entrevista que le hizo Gisela Bayona a Paola Vintimilla hace ya, deben ser estos 5 años, cuando estaba en la campaña de la elección anterior, que le decía, Paola, tu plan de gobierno no está en la página, pero Paola no está, es que se ha caído la página. Bueno, Paola, entréganos en disquete, no tengo, pero Paola, en vivo. Pero Paola, ¿y el plan de gobierno? No, sabes que todavía no hago, a 2 meses de elegir alcaldes. Y es lo que hablamos hace 15 días aquí. Eso permite el Consejo Nacional Electoral. Entonces, mira, las caras podrán ser las mismas, podrán ser caras nuevas, pero los proyectos es lo que interesa. Quito es una ciudad completamente compleja. Carrión dice, el arquitecto Carrión, el urbanista, él dice, Quito es una ciudad de ciudades, y yo coincido en aquello. Lo que es desarrollo para unos no es para otros. Unos necesitan temas de vialidad, acá no nos interesa, acá en la ruralidad no nos interesa tanto los temas de vialidad, sino más bien los temas un poco más pegados al agro. Acá no tenemos agua fluida, exactamente. Acá no tenemos agua potable fluida, no hay barrios sin alcantarizado, que son temas distintos. Entonces, en lo personal, yo creo que los proyectos deben abarcar la problemática, pero priorizando. No puede ser que te fijes en las ciclovías como prioridad, cuando no tienes barrios sin agua potable, que es un servicio fundamental dentro del desarrollo humano. Entonces, yo sí creo que eso está muy mal construido. Y lastimosamente, en el momento de coyuntura en el que estamos, hay una gran posibilidad de que volvamos a caer en lo mismo y en 1 o 2 años sigamos haciendo programas quejándonos del que llegue, porque al final, como te digo, además que el alcalde que llegue necesita gobernabilidad, eso implica que necesita llegar con un movimiento para captar una gran parte del consejo y que se le permita gobernar. Caso contrario, es un despelote y una vergüenza. Veremos otra vez a un payasito botándole agua a otro en la cara y con escándalos y vergüenzas, que es a lo que nos han acostumbrado la casta política. Entonces, yo sí estoy convencido de que nosotros, los medios alternativos, quienes formamos parte, tenemos una gran responsabilidad en cuanto a difundir justamente esto de los proyectos. No leerlos textualmente, sino darnos el trabajo de leerlos, analizarlos y transmitirlos para que la gente desde ahí tome posturas. Caso contrario, estamos condenados. Quito se acaba. Yo no creo que Quito aguante un Rodas más. A mí el hecho de verle al hermano sentado ahí. Yo otra vez ya me dio como al Chapulín, como al Chavo, ¿no? Ya me dio la garrotera, dije, Dios mío, otra vez la lucha, no, o sea. Pero además de esa mesa, ¿quién no? Yo veía esa mesa, ¿quiénes son estos señores? Mira, nosotros que hemos trabajado tanto por la ciudad, mira, yo al menos 18 años creo que estuve ahí, no me acuerdo, te digo, yo a ninguno de estos nunca les vi ni siquiera preguntando por una ordenanza, por un planteamiento. No sé ni siquiera si sepan cuántas parroquias tenemos. O sea, como tú dices, falta tanto el criterio técnico en estas cosas y se dejan llevar justamente de las caras, ¿no? De las caras. Qué triste es eso, porque los planes de gobiernos, como tú dices, se quedan en el papel y después
Claro, mira lo que pasó con Yunda, cogen un pretexto, bueno, yo no soy, nunca me gustó la alcaldía del señor Yunda tampoco, yo denuncié de hecho un caso de corrupción fuerte en la EMOP, pero más allá de eso, se agarran de esas cosas en vez de trabajar en lo profundo que es, imagínate, primero tenemos tantos temas importantes, olvidados, como tú dices, bueno, la ruralidad está totalmente olvidada, porque recordemos que el distrito metropolitano es bien grandecito, ¿no? No solo somos los barrios de aquí del centro, o sea, es bien grandecito. Además del crecimiento poblacional, la demanda de servicios básicos, como tú dices, el agua, el alcantarillado, los mismos proyectos de vivienda social abandonados, los proyectos inconclusos, la falta de política de empleo, la falta de política de apoyo a la productividad. Yo no veo nada, absolutamente nada en productividad. Técnicamente, lo que sucede y sucedió en 2019 en Ecuador y sucedió en 2022 en Ecuador, a partir de los medios, es que se utilizó una estrategia de guerra, una estrategia de conflicto bélico por parte de los medios de comunicación hacia el pueblo ecuatoriano. Esta comunicación de guerra tiene 3 etapas fundamentales. Y esto es importante que nuestros audioescuchas, nuestra audiencia, sepa cómo argumentar esto frente a las a veces discrepancias para que comunique de forma adecuada. Las tres estrategias de comunicación bélica son: la primera, la censura, lo que tú dijiste. Afuera se están dando duro, pero yo paso Bob Esponja, o simplemente digo lo que yo quiero decir y oculto lo que de veras está pasando. Primera, censura. La segunda se llama la propaganda. La propaganda es generar una idea en el imaginario público, en la audiencia, generar una idea de que una de las dos posturas es buena y la otra es mala, independientemente de que si hay una verdad o no, no permitir que la gente adopte un lado a partir de un criterio, sino obligarle a que la gente piense que uno es bueno y otro es malo. Mira tú, esto en la Segunda Guerra Mundial se utilizó mucho a partir de los alemanes y los aliados por otro lado. Los aliados sacaban propaganda para que todo el mundo piense que los alemanes eran malvados, que eran el enemigo total, y la gente se vaya enrolando en el ejército. Y los alemanes hicieron lo mismo de su lado, el ejército nazi. Y la tercera y la tercera estrategia es internacionalizar la propaganda. Es decir, sacar a mis voceros, en el caso de Ecuador fueron a los ministros, que para buena suerte todos lo hicieron mal, sacar a los medios internacionales a entrevistas, ir a decir que la CONAIE, que el narcotráfico, que la gente mala, que nos están matando policías con petardos y que están armados y que se han formado con el típico discurso odiador del mundo en el narcochavismo, ¿no es cierto? Se fueron a formar en Venezuela los guevaristas y cosas así. Entonces, esas tres etapas de la estrategia comunicacional fueron utilizadas tanto en 2019 cuanto en 2022 contra el pueblo ecuatoriano. ¿Por qué digo contra el pueblo ecuatoriano? Porque en ambos casos no fue la CONAIE los únicos que se manifestaron en la calle. Y esa claro. Es la segunda parte de esto. El gobierno ha querido imprimir en la sociedad la idea de que la CONAIE ha hecho un berrinche, que es un berrinche de la CONAIE y que la CONAIE, que por poco Leonidas Issa estaba ya sentado en Carondelet empujándole al banquero que se vaya de aquí. Y no es así. El descontento popular viene justamente por lo que analizábamos hace un momento. Hay 2,5 millones de personas con trabajo adecuado en una población económicamente activa de casi 6 millones de personas. Es decir, más del 50% de las personas que deberían estar trabajando no tienen trabajo. Eso genera pobreza, eso genera falta de dignidad, genera problemas y entre esos problemas genera inconformidad. Entonces no fue solo la CONAIE la que protestaba. Pero el gobierno ha tratado justamente de reducir la inconformidad de la gente a un grupo pequeño, la CONAIE y mucho más. Reducir a un berrincho capricho de su principal líder, que fue Leonidas Issa. Y eso es lo que ha hecho la prensa, el gobierno a través de la prensa. En todos los reportajes que se presentaron durante los 18 días de protesta social, en ninguno se relacionó o se trató de relacionar las noticias que ellos mismos presentaban previo al paro con el paro. Es decir, Diana Monroy presentó un reportaje formidable en el cual decía, lastimosamente este gobierno todo mal. Arrancaba hablando del registro civil y finalizaba el mismo reportaje, finalizaba en medicina, pasando por vialidad y todo lo que no ha hecho Lazo. No fue capaz 2 semanas después de decir, y por eso la gente está protestando. Claro.
Claro, ¿no es claro. cierto? Hacen por separadito y luego lo tapan bien bonito. Ahora, lo que todo el mundo me ha preguntado es, oye, pero si Lazo le atacó a Fidel Egas, ¿cómo es que Fidel Egas entonces permite que su medio de comunicación diga cosas en favor de Lazo y haya sido uno de los pilares para mantenerle a Lazo en el poder? Justamente, y ahí entra el cuco y el fantasma del correísmo. Entonces, el fantasma del correísmo, o sea, el saber que si sale Lazo, a pesar de que yo no lo creo, pero hay una gran posibilidad de que el correísmo retome poder, les hace saltar, pero como Pero cosa. se unen toditos. Claro, cargamontón otra vez. Entonces, no importa lo que haya dicho contra Fidel Egas, pero que no salga. Porque como dije en el programa de la semana anterior, los narcotraficantes no necesitan ser gobierno, necesitan un gobierno que les haga túnel. Y Claro, hay que les deje pasar. muchos negocios en donde los narcogenerales están involucrados y esos narcogenerales dinamizan dinero que llega a caer en Don Nasa y se dinamiza en los patios de un ministerio. Entonces es un Y no círculo. solo eso, hay más. Ayer ya detectaron otra, que seguramente pues ya veremos de quién es también, pero claro, como tú dices, pero ahí quiero acotar algo súper importante, ¿no? O sea, claro, por un lado, como siempre dijimos de las protestas, se olvidaron de los otros sectores, nadie dijo nada de los estudiantes, de los trabajadores, nadie, exacto, manipularon para decir que esto era, como tú dices, del pueblo indígena, que sí, que se levantaron, pero era una protesta, un paro nacional. Pero hay otra cosa importante también ahí, que pasan las semanas, firman un diálogo y ahora están instaurando desde el gobierno el tema de los 15 millones, que luego son 20 millones y que luego el ministro dice que no son, pero que sí son. Y como tú dices, ya esto se riega internacionalmente sin ninguna prueba, pero a nadie le importa que no haya pruebas. O sea, ¿cómo es posible que los medios de comunicación difundan noticias sin ni siquiera contrarrestar y sin exigir, porque los periodistas no exigen pruebas, solo le preguntan, como tú dices, ¿y estás seguro? Sí, son 15 millones, pero ¿y tiene pruebas? Sí tengo. ¿Y dónde están? Sí, sí son 15 millones. Y nadie exige pruebas para desmentir una cosa de esta naturaleza. Entonces, ¿cómo ayuda el periodista, ¿no es cierto?, a que se difundan estas noticias y encima más les dan oído, porque les dan oído no solo al presidente, por supuesto, el presidente de la República, pero a gente que instaura el mecanismo. Recordemos que antes, acuérdate, en la época de Moreno, los 4 años se pasaron haciendo mensajes sobre la corrupción, de correr a la corrupción, la corrupción, la corrupción, y desviaron la atención para no hacer ni una sola obra. Ahora se han olvidado de la corrupción, este gobierno ya no habla de la corrupción de Correa, ahora habla de que ellos no tienen corrupción. Justo hoy vi una noticita que decía el presidente, en nuestro gobierno no hay corrupción, claro, si no hay ni obras, no hay nada, y ahora está el tema del narcotráfico, de la incautación, de que las cárceles se levantaron porque están rompiendo con el narcotráfico. Entonces, ahora, ¿cómo han cambiado de discurso, no? Totalmente. Ahora, en este sentido es importante porque, mira, mi esposa es comunicadora de profesión y una de las cosas que yo no quiero justamente es arrinconar a los periodistas, porque al final del día los Claro, periodistas no, no. son los asalariados de los medios corporativistas. Es el tema de eso, de la hegemonía de los medios corporativistas sobre el criterio generalizado de la población ecuatoriana. Yo alguna vez lo manifesté aquí y lo he manifestado generalmente. Cristóbal Colón se dio cuenta que podía colonizar la ignorancia. Y acá pasa eso. Los poderes hegemónicos, los poderes que nos han tenido sometidos, están claros en que lo mejor es mantener a la gente en ignorancia. Y qué mejor que a través del mejor amigo de todo el mundo, que es la televisión. Los programas de televisión son todos alineados los canales de televisión hacia el mismo objetivo. En la radio tienes un poco más de diversidad, tienes más criticidad, si quieres así, pero en la televisión no. Bastante. La televisión es absolutamente sesgada hacia el lado que más les conviene. Y aquí hay un Claro, contrato que es importante hacer. No es la primera vez, primero la huelga nacional era una institución previo al correísmo. Y ahí sí tengo que decirlo. El correísmo destruyó prácticamente los movimientos sociales, sea con buenos o malos, pero se acabaron ahí. Pero previo a esto, la huelga nacional
era una institución mediante la cual se ejercía presión para que los gobiernos conduzcan de alguna manera sus acciones en favor del pueblo. Al haberse destruido esto, nos quedamos 10 años sin saber qué hacer. Estábamos bien y Claro, es que también había política pública que llegaba al ciudadano. ya no se necesitaba esto. Ahora, desde los 42 años de democracia, desde el retorno a la democracia, que son 42 años, hemos defenestrado a 3 presidentes. El Ecuador ha defenestrado 3 presidentes. Bucaram, Jamil Maguad y Lucio Gutiérrez. Y hay una particularidad ahí que hay que analizar. En la caída de Bucaram y en la caída de Gutiérrez, los medios de comunicación jugaron un rol importantísimo para asusar a la gente a que salga. No había redes sociales, no había Claro, internet. no. La Salías a única la calle. era el medio de comunicación. En este sentido, la pregunta es, bueno, ¿y por qué ahí sí permitieron la salida y por qué ahora no? Y esa es la jugada magistral, porque es Moreno el que deja instaurando esto, que es empezar el reparto no por los políticos, sino por los medios de comunicación. Acuérdate tú, previo a la posesión de Moreno, tuvo un incidente con Freddy Paredes, cuando Freddy Paredes, Claro. cuando Moreno le dijo a mí, yo soy licenciado, ¿no? ¿Qué? Y le decían, el licenciado. Pero después de eso prácticamente se puso de alfombra de los medios corporativistas, de todos. Y Lazo va aún más allá. Lazo les entrega embajadas, el hijo de Diego Oquendo, el exgerente de Teleamazonas, y todo el mundo lleno, con el gobierno lleno de funcionarios privados de las corporaciones mediáticas. Y así es como se forja esto, más del cuco del correísmo, se cierra esta argolla del desencuentro y esta argolla proterva que termina aplastándole al pueblo, ¿no? Entonces ahí nos podemos dar cuenta que los medios de comunicación jugaron siempre un rol importantísimo y ahora lo vuelven a hacer siendo un actor político más. Hechos Ecuador es la televisión, es la radio, es la voz del pueblo.